arrancamos mañana haciendo una clase virtual de mundial, ¿sí? Y haríamos de 8:30 a 10:30, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo entonces? O por lo menos no hay oposición. Bueno. Si alguien tuviera algún inconveniente o algún problema y no quiere conversarlo acá, me escribe por privado y lo charlamos, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a retomar lo que habíamos dejado. Bueno, para mañana después les paso el link, así ya quedamos de acuerdo y nos conectamos, ¿sí? Bien. La clase pasada habíamos estado analizando fundamentalmente la guerra civil en Estados Unidos, Profe, la guerra de secesión. Sí, Fernando. disculpe, antes de empezar, bueno, yo el otro día hay un profesor, quizá algunos, no sé si le habrán dicho a usted, en su momento algunos chicos preguntaron, compañeros, por un profesor que no estaba viniendo, Ajá. que es el profesor Gutiérrez, Sí. y bueno, y yo no sé si mis compañeros ya le han dicho, pero como que el profesor está enojado con nosotros. ¿Está enojado? Y sí, está enojado y nosotros le hacemos preguntas con respecto al material. He leído algunas preguntas a unos compañeros y Sí. el profesor nos manda a buscar en el diccionario, Ajá. por ejemplo. Y, Ajá. y la otra vez hasta, no sé si ya le dijeron, pero yo le digo porque yo soy un chico grande y la verdad voy a la facultad a estudiar, no a tener problemas. Y nada, es como que se tomó todo muy personal él solamente porque le preguntamos cuándo él iba a ir. Sí. Nada más. Y Sí, se yo en tomó su muy momento. personal. Yo creo que acá varios, si se animan, lo van a decir, pero está como enojado con nosotros y se lo tomó personal. Inclusive hasta hizo un grupo y no lo, o sea, ya le preguntamos algo del trabajo y nos manda a ver, nos manda a buscar al diccionario las palabras, por ejemplo. Hoy no sé bien la palabra, alguien que lo quiera decir, que pasó hoy con una compañera, pero como que se tornó muy personal y va a ser muy duro el año si Ujú. alguien se toma todo tan personal, pero muy personal. Es como que hasta leyó una conversación de usted del otro día que tuvo con él Sí. en plena clase. Y bueno, nada, yo me hago responsable de lo que yo estoy diciendo porque, bueno, como le digo, soy un pibe grande que va a estudiar, nada más y nada menos. Pero ¿cuál se supone o entiende que sea el motivo? ¿Que yo le haya mandado un mensaje pidiéndole que se haga presente o algo de eso? Ah, el motivo de por qué él se lo tomó todo personal, sí, es por eso. Ajá. Y se lo tomó así como muy personal, como si fuese que nada, que le marcamos la cancha, él lo toma así y tiene mucha personalidad y bueno, Sí, tiene un carácter quizá fuerte. va a sonar como dogmático también después, porque es como que ya, ya se la tomó muy personal. Cuando algo se torna muy personal me va a ser difícil para muchos. Yo la verdad creo que nada, yo me reía en su clase cuando él se puso así, se puso hasta efusivo, histérico, le puedo decir un montón de adjetivos. En la Y clase, bueno, en la yo clase no sé si esto es presencial. normal, eso pasa seguido acá. Eso ocurrió en la clase presencial, digo. Sí, profe. Bueno, Y leyó una conversación de usted, ¿sí? Yo capaz que los chicos no quieran decir nada, pero bueno, yo se lo digo y creo que acá, encima en su momento, yo no pregunté por él. Yo inclusive le dije al profesor, mire, todos no preguntamos por usted si iba a venir o no. Pero como él se volvió como todo muy así personal la situación, me parece que eso no puede pasar por alto, porque si no vamos a estar nosotros en un grupo que tenemos, que nos pasamos todo, que la mayoría de acá venimos de primero y metiéndole, pasamos la pandemia, todo, y ya llegamos al tercero, con todo el esfuerzo que conlleva para ir y que alguien hasta en sus clases ya lo tome como personal, todos dejamos muchas cosas de lado para ir a estudiar, ujú, ¿no? ujú. Y va a ser feo, digamos.
acá no estamos hablando de que uno tiene, qué sé yo, él es peronista y yo soy macrista, ¿no? Estamos hablando de que una relación que se tornó muy personal contra el alumnado completo, ¿eh? No contra mí es inclusive hasta creo que no, pero es yo hablo del total del grupo. Sí, aparte, profesor, como estaba diciendo Fernando, no fue una actitud de hecho de decir, a mí no me gusta que me marquen el paso. O sea, cuando dijo que alguno de ustedes si se había quejado o no, a mí no me gusta que me marquen el paso, y yo hablé con el regente, con Daniel, y de hecho nos leyó la conversación y dijo, y los mandé al psicólogo, a todos ustedes si están alterados, que vayan al psicólogo. Y la verdad que me parece que no es la actitud que tiene que tener un docente, ¿no? Aparte de otros comentarios que ha hecho en clase que me parecen muy desubicados. Muy No, porque desubicados. aparte, a ver, ¿No? Y entonces no, sí, perdón. Sí, entonces no, como dice Fernando, o sea, se torna irremontable. Subió 2 trabajos prácticos, no dio explicación de nada. Bueno, si quieren, a ustedes están ansiosos, ahí tienen los trabajos, háganlo. Yo nunca fui jodido, no me acuerdo cómo dijo, con las fechas. Bueno, ahora los quieren, háganlo, entréguenlo. Yo antes era tolerante, ahora no, con las fechas de entrega y todo eso. Entonces me parece innecesaria esa actitud. Innecesario. Porque nosotros no hicimos nada de otro mundo. O sea, y se pasó casi 3/4 de clase que dio, o no dio toda la clase entera, no, pero dio 3/4 de lo que estuvo, sacando el cuero y subiéndonos y bajándonos innecesariamente. Innecesariamente. Una compañera le dijo que el trabajo 2 tenía la fecha para entregar antes que el 1 y todavía, hablando mal y pronto, la forreó. Y si fijate en la fecha que dice, como la compañera estaba solamente explicando que estaban equivocadas las fechas. El tema, a ver, una cosa que se habló en el grupo fue no plantearlo. Fernando lo hizo público, por decirlo, así que nada, hay que salir a bancar a Fernando, por así decirlo, porque no queríamos seguir metiéndole leña al fuego. Parece que no tendría sentido. Ah, perdón, no leí eso, Mati, perdón. Tranqui, Fer, no pasa nada. El tema es el siguiente. Nosotros ya estamos en tercer año. Entonces, por ejemplo, cuando vos planteabas esto, Daniel, de la virtualidad, de la modalidad, yo creo que lo estás planteando no solo como a los alumnos, sino también pensar en colegas. O sea, como ya tengo que pensar en Daniel como un colega. Entonces, si le puedo hacer la gamba y decir, bueno, él está complicado, no pensarlo solamente como alumno, sino también como colega el día de mañana, yo también me gustaría poder arreglar con algún colega y pensarlo de esa manera. Entonces digo, ya estamos pensando como docente. Entonces, de pronto que un docente utilice su propia materia como castigo, me parece que ya a estas alturas no es por ahí. Y aparte, totalmente irregular que lea una conversación de WhatsApp que tienen con vos, que es privada, porque usó la palabra, creo que vos usaste la palabra ansiosos. Y yo entiendo, Daniel, que vos cuando usás la palabra ansioso, es ansioso de ganas de aprender, de conocerlo, que lo habrás planteado de esa manera, y el tipo lo agarró para el lado de que teníamos problemas psicológicos, y realmente usó la palabra... que en un sentido irónico, ¿no? Casi en broma, digo, ¿no? Pero es que sí, aparte... Obviamente estaban preocupados por la clase normal, ¿no? Es que, imagínate, los chicos que son del 2020 ya arrancaron la virtualidad y les pasó eso. A nosotros nos pasó con un profesor que no apareció durante todo el año. Entonces digo, yo ahora tengo que rendir geografía de primero, o sea, la geografía 1. No sé qué tengo que rendir, no tengo ni idea. Tengo 2 textos y nada más. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ser un profesional que el día de mañana de geografía de primero no sabe nada. Entonces, digo, es una actitud de decir, levanto la mano y digo, che, mira, este profe no está viniendo. Pero fue eso, porque cuando te lo planteamos no fue como, che, ¿dónde está este? No, fue como, che, mira, no está apareciendo este profe, ¿qué onda? Para que no nos pase lo mismo que nos pasó antes. Y ahora el tipo te expone a vos, utiliza y nos manda terapia. Y yo le paré el carro a él en la clase. No es para que nos esté mandando terapia, porque de última te estás burlando de la gente que realmente necesita terapia, o de la condición de ansiedad, que es una problemática que actualmente nosotros como docentes nos tenemos que hacer cargo, que es una problemática actual. Entonces, mandar a terapia como quien manda a comprar algo del kiosco, nos pareció, ya te digo, nosotros decidimos como en primera instancia decir, che, no tiene sentido que le comuniquemos porque va a ser peor. Pero sí, es un problema. Hoy una compañera planteó una pregunta que era totalmente al lugar, que era la palabra transcripción, entonces no se entendió porque la actividad de él son 2 renglones y arreglate.
y dijo, che, transcribir, profe, ¿a qué se refiere? Y la mandó a buscar en el diccionario. O sea, se tomó el trabajo de sacar el teléfono, leer la pregunta y contestar de esa manera. O sea, ni contesté para eso. O si no tenés ganas de hacer docencia, dejar el lugar a alguien que tenga ganas. Eso ya es, bueno, cuestión personal mía. Pero nada, quería aclarar eso de este lado. Daniel, Sí. La diferencia a comparación de las otras veces que hemos hablado, inclusive se lo dijimos a él, que nos había pasado casos de docentes que no tuvimos, que bueno, lo que habíamos hablado durante todo este tiempo. Y es por eso que habíamos preguntado por el docente, ya que no lo conocíamos, no sabíamos materia nueva. Y bueno, esto es totalmente diferente, Daniel. Acá ya estamos rozando hasta la falta de respeto, porque inclusive hubo una circunstancia diciendo, bueno, el que se quiere ir, que se vaya. Sumado que hubo una parte donde él se había equivocado porque nos mandó 2 trabajos, donde la diferencia de un trabajo a otro trabajo es un día. El trabajo 2 es un día antes que el trabajo 1. O sea, a este nivel estamos de que le preguntamos y ni siquiera nos contesta, y cuando preguntamos nos responde mal. Entonces, esto ya es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Y bueno, todo lo que... Y como decimos, esto no es algo que inventamos, porque tranquilamente todo esto lo que pasó se grabó. O sea, y por respeto, justamente decidimos entre nosotros no seguir, porque decíamos esto, como vamos a tener todo el año, o sea, decidimos, pero estamos ya al rozando de la falta de respeto. Sí, no sé, y los demás comparten lo que yo digo. Aparte, Daniel, no se condice lo que nos dicen, ¿no? Porque en una materia nos dicen, no, ustedes van a tratar con realidades heterogéneas, tienen que lograr la inclusividad, que todos aprendan. Y viene este señor y nos dice, no, sí, porque yo cuando trabajaba en un barrio, no me acuerdo, no soy de Campana eran todos ranqueles. ¿Eran todos qué? Ranqueles. Ajá. O sea, yo entiendo, o sea, pero la verdad que no es una conversación de bar ni de amigos. Estamos, digamos, en una institución aprendiendo, ¿no? Eso es lo que estoy pensando y necesito aclarar con él. Y eso, si en todo caso me van a tener que disculpar, pero cuando yo le mandé el mensaje, se lo mandé porque ustedes me comentaron que no había venido, y en realidad yo creyendo y convencido de que él se había confundido de semana, ¿no? Así que pensaba que esa semana no tendría clase y que por eso no había ido. No, a ver, el descargo de él fue que por tenía eso todo. cuando puse lo de ansioso, ya digo, era solamente una ironía nada más, ¿no? Lo que quería decir es que estaban preocupados porque no había aparecido, no habían tenido la clase cuando correspondía. Para que quede claro, me parece, y hablo por todos, que el ansioso tuyo, nosotros lo tomamos de una manera totalmente entendible. Esto con vos no tiene nada que ver, Daniel. O sea, Claro, el que entiende obvio. mal acá es el otro profe la palabra ansioso. Sí, o sea, sí, Daniel, no. quédate tranquilo, que estoy seguro que todos pensamos que vos lo Que habés Daniel ya te preguntado con conocemos toda del la buena 2020, onda. esa es la diferencia. Claro, sí. Sí, por eso, pero a mí me preocupa porque yo lo conozco a él, no poder utilizar una palabra como esa sin que la tome al pie de la letra, digo, ni en un sentido psicológico ni nada por el estilo, ¿no? Así, tiene un sentido coloquial nada más y solo como decían, un sentido irónico de decir, bueno, están preocupados, ¿no? Están preocupados porque no apareció, pero insisto, solo planteé la conversación con él suponiendo que se había confundido de semana. Pero es que, Yo, ponele que se confunde, pero digo, ponele que se confunde, te confundiste vos, flaco. ¿Por qué me manda el psicólogo a mí si el que te confundiste sos vos? Sí, o sea, en última instancia está errando también, ¿entendés? Como no. Sí, les digo sinceramente, me resulta totalmente sorprendente, no me hubiera esperado nunca una reacción de esa, ¿no? Yo, chicos, le pido perdón porque la verdad que no leí eso, leí lo que pasó con Cintia y la verdad que yo no estoy dispuesto a estar en una clase donde me estén faltando el respeto, porque cuando ya fui chico y me han faltado el respeto no podía defenderme, pero ahora ya soy grande, ¿viste? Y dejo muchas cosas para ir a un lugar
donde voy para ser profesor y que me falten el respeto, y la verdad que va a ser duro para mí. Yo no me dejo faltar respeto por nadie, y la verdad que a mí no me pasó, profesor Daniel, que me faltó respeto, inclusive yo me reía porque no podía creer que estaba pasando eso, me reía de verdad, literal, lo pueden decir ahí los chicos, porque cómo se puso profesor así, y ahora como la sigue, y ya veo que va a seguir. Y bueno, la verdad que yo soy como una especie de justiciero, no me gusta cuando ya se empiezan a faltar respeto a los demás. A mí no me pasó, pero sí lo vi con mis compañeros, y yo la verdad no leí el grupo hoy que dijeron que no digamos nada, les pido perdón a todos, chicos, no leí, y bueno, nada, no sé, perdón, pero bueno, la verdad que no quiero dejarlo pasar porque todos hacen un esfuerzo para ir a estudiar. Sin duda. Sí, Cintia, decime. No, que yo le pregunté, porque él dejó una consigna donde decía transcribir, y a mí me pareció si había que transcribir entero artículos periodísticos o era más fácil dejar el link. Pregunté eso nada más. Si él consideraba que era necesario transcribir los artículos enteros, me hubiera dicho, sí, requiero para el TP que transcriban los artículos enteros, y con eso ya se satisfacía la consulta, pero no para que conteste de esa manera tan irrespetuosa, ¿no? Porque yo le pregunté bien, o sea, jamás le falta el respeto a ningún profesor. Ha habido profesores con los que hemos tenido por ahí relaciones mejores y otros con relaciones peores, pero con ninguno hubo jamás una falta de respeto ni nada agresivo. Todo se solucionó charlando, qué sé yo. Pero bueno, no sé, la verdad es que me sorprendió mucho, me dejó muy... no, sin saber qué hacer como contestó, porque la verdad es que me pareció súper desubicado, porque no fue una falta de respeto ni una pregunta estúpida. Bueno, me quedo pensando por dónde encararlo, pero bueno, voy a hablar con él, sin duda, ¿no? De alguna manera lo voy a hacer. Él dijo que hace 27 años tiene esta materia, algo así, ¿no? No sé si tanto, pero hace tiempo, sí, hace mucho. Y bueno, y la verdad que eso es una forma de coaccionarnos también. Y eso también es una especie de violencia, porque sí, nos quiere generar terror, entonces me está manipulando. Entonces, bueno, sí, esto no puede quedar así. Sinceramente, hasta ahora, hasta este momento, no entiendo qué es lo que le pasó o qué es lo que busca, no comprendo, por eso necesito hablarlo con él. Sinceramente no entiendo. Pero bueno, denme un tiempito y veremos a ver qué se puede hacer. Primero que nada, hablar con él, por supuesto. Y tratar de que se ubique bien en su lugar, donde corresponde. No, mejor no diga nada, Daniel. Ya está, te dijimos a vos, pero no digas nada, entonces. Sinceramente, después de un mensaje él tiene tanto... que dejar su cargo, lo último que dijo fue eso, que no quiere que vuelvan a preguntarle a usted, justamente. Que yo es verdad, había tirado esa, tenés razón, César, que yo no le vuelva a decir nada. No, que no, básicamente como que tipo no, que si teníamos algo que hablemos con él y que no volvamos a hablar con vos, una cosa media así tiró. Bueno, mejor guardemos el secreto entre nosotros, ya está, Daniel. Por eso fue como que hicimos un pacto a la Moncloa ahí entre nosotros. Bueno, hagamos una cosa. Traten de encontrar ustedes de alguna manera, y si la cosa no cambia, me dicen y lo hablo con él. Bueno, esa es mejor. Continuar así todo el año no se puede, es inadmisible. ¿Y si así vamos a la primera clase? Si así comenzamos. ¿Cómo así comenzamos? Si así comenzaron las clases, decís con él, sí. Pero no quita que pueda recapacitar, ¿no? Que pueda haber algo en el camino que lo haga recapacitar. No va a recapacitar, Daniel, porque es un señor grande, ya es mañoso, se ve, y nada, y hasta mostró una conversación tuya. O sea, no le importa nada, él está jugado ahí, dijo hace 27 años que estoy. Sí, la verdad que no me parece, no fue una gran idea, me parece, mostrar una conversación o comentarle una conversación privada. Por lo menos a mí no se me ocurriría hacerlo nunca, ¿no? Pero por eso me gustaría saber qué quiso hacer, qué le molestó tanto, digo, ¿no?
Pero ya digo, porque la intención de mi mensaje es confiando en él y, digamos, teniendo en cuenta la confianza que tenemos después de tantos años, que lo tomara en un sentido que no era de un reto en profundidad, porque no era un reto, era solo saber qué le había pasado, más que nada, ¿no? Y que ustedes estaban inquietos por saber qué le había ocurrido, simplemente eso, ¿no? Me parece toda una enorme tontería, pero bueno, no sé, a veces se malentienden las palabras. Según él, lo que le molestó es que le marquen el paso. Sí, pero viste, no sé qué. No, porque aparte no creo que vos lo hayas agarrado el cuello en la sala de profesores y decir, ¿dónde está? No creo que se lo hayas planteado así, así que tanto no le habrás marcado el paso, Daniel. Claro, por eso digo, no sé cuando les transmitió, les comentó lo que yo les mandé, si a alguien le sonó como una levantada en peso, como un reto, cosas por el estilo. Solo quería saber qué le había pasado, que no estaba, nada más. Y sigo insistiendo. Mi idea principal era que él se había confundido de semana, porque como en años anteriores no habíamos utilizado el sistema de la semana, era muy fácil confundirse. Como él tiene materia en otra carrera también, y las semanas eran distintas, yo deduje que él se había confundido de semana, que por eso no había estado, ¿no? Y podemos dejarlo entonces tipo como que vos ya sabés, pero que queda acá entre nos. Sí, yo sinceramente Nuestra clase nos va a bochar a todos. Entonces, ahora el que queda ansioso soy yo. No, para mí tenés que hablarlo, Daniel. Para mí me gustaría hablarlo con él, pero no puedo hablar con él. Si ya lo planteamos, ya está, hay que hablarlo. Pero no va a bochar. No puedo hablar sin hacer mención que me comentaron algo, de alguna manera. No sé, o quizás encuentre la forma de no mencionar que hemos estado conversando sobre esto, ¿no? Y encararlo por otro lado. Voy a hacer el intento. Pero es que, pará, no, porque Daniel, o sea, me parece que en el horizonte se vislumbra que si vos no le podés ni siquiera transmitir que nosotros te planteamos esto, es como que es intocable. No. ¿Cuál es el problema de decirle a un profesor que estamos teniendo estos problemas? Lo solucionemos. Sí, pero no podemos. Pero me parece que evidentemente hay que arrancar con más cuidado, porque no quiero crearles más problemas, obviamente, ¿no? Quiero evitar que tengan más problemas. Desde luego que considero que esto ni tendría que haber surgido, ni tendría que haber generado ni el más mínimo comentario, ni nada, que no tendría que haber significado nada, porque realmente no tenía el sentido de provocar nada en absoluto, ninguna reacción, ni tiene justificativo ninguna reacción. Por eso, sinceramente, me quedo inquieto y ansioso de hablar con él para ver qué entendió. Pero bueno, quizás encuentre la manera de decírselo sin hacer referencia a esta conversación. Yo reconozco que quizás ustedes no quieran tener más problemas con él y me parece entendible. Y bueno, que me reserve esto que hemos estado conversando. Lo que les puedo decir es que si en algún momento hablo con él, intento hablar con él, voy a tratar de evitar todo lo posible mencionar esta conversación. Sí, si fuera recursar nada más no sería nada. No sé qué cosa va a hacer, qué sé yo. Ahora me tiene... que hay un allanamiento. Me tiene intrigado, sí, aparte porque es fiscal penal, che. Claro, pues. Mirá si algún día nos tenemos que ir al juzgado y no lo encontramos ahí. Va a estar complicado, hermano. Así que hay que andar con tacto. No sé, quizás lo afectó la pandemia. No sé. A lo mejor está muy susceptible, qué sé yo. Tampoco hay que descartarlo, ¿no? No, susceptible está, porque habló todo el tiempo de cómo se sintió con lo que, solamente con el aviso de que nosotros lo necesitábamos saber quién era el profesor. O sea, susceptible está, no está pudiendo manejar sus emociones, tampoco está pudiendo manejar sus emociones. Si somos acá 30 alumnos y los 30 vimos lo mismo, entonces el problema no somos nosotros. El tema es que tampoco queremos que quede claro que, a ver, cuando nosotros vamos a cursar y el tipo tira sus comentarios, yo por lo menos me hago cargo que yo al tipo le paré el carro y le dije, che, esto de mandarnos a terapia, no. Y después él tiró una que era
fue como, y ustedes me mandaron mail, y yo le dije, ¿y vos nos mandaste mail a nosotros? Porque pareciera que todo depende de nosotros, cuando en realidad el que está faltando, en tu última instancia, sos vos. Pero se lo plantea súper bien. O creo que traté de hacerlo súper bien, con muchísimo respeto, porque ya te digo que no hay ningún problema, te puede pasar que te confundan, no hay drama. A nosotros la única cuestión que nos pasaba es como, che, ¿está o no está? Eso, nada más, era saber eso. Entonces, ¿qué pasa? Digo, en primera instancia se lo plantea él. Digo, en primera instancia se lo plantea en la clase como diciendo, che, estás pifiando con estos comentarios. O por lo menos yo lo hice. Y estábamos todos. Entonces ya de nuestro punto se le hace una aclaración como diciendo, che, no. En segunda instancia, el mensaje de una compañera sobre una cuestión y el tipo ya contesta mal. Este tipo te manda a buscar al diccionario. Entonces digo, no es que lo va a sorprender esto, porque evidentemente el tipo sabe. Sí, aparte porque no, digo, como con todos los demás colegas, que me ha tocado esta función, esta tarea de regente, he conversado, les he preguntado cosas, sobre todo en el tiempo de la pandemia, con el tema de las conexiones y todo, porque alguien no aparecía cuando correspondía. Hemos hablado muchísimas veces con muchos, incluido él, ¿no? Porque ya en otras ocasiones también le he pedido alguna aclaración o algo, pero sin haber generado nunca nada, ¿no? La verdad que me sorprende mucho. Pero bueno, les pido que confíen en mí. Voy a hablar con él porque quiero averiguar por mi parte también. Evitaré hacer mención en principio. Si hace falta y no queda otra, bueno, como decían por ahí, será cuestión de recursar. En realidad no tendría que ocurrir absolutamente nada, ¿no? Es decir, lo único que debería ocurrir es que cursen la materia normalmente, como personas adultas todos, y nada más. Pero bueno, a veces nos llevamos estas sorpresas. Bueno. Mucha empatía, mucho por ahí, profe, por si va a decirle algo. Diga, no sé, que vi una compañera llorando el otro día y le preguntó qué le pasaba y justo estaba ahí Cintia y llorando por algo. Algo se me va a ocurrir. Porque la verdad la vamos a pasar mal, si no, Daniel, literal, y la verdad no se puede cambiar al profesor, ya empecemos así, la charla, ¿no? Sí, no es una buena señal. Que podemos pedir otro cambio, firmamos algo, porque para sentarse ahí, que te falten el respeto, es como uno, no sé, creo que no tengo ningún compañero loco, y yo tampoco soy, pero otro en otro sitio, en un mal día, le tira una silla. Literal, en serio, porque él fue muy mal educado. Sí, muy mal educado. La otra es presentar una queja formalmente, digo, ¿no? Nota la dirección o cosas así, siempre ese camino está abierto. Yo diría que no tomen esa decisión ahora, caliente, pero si hiciera falta, ese camino está abierto siempre. Y las autoridades algo tienen que hacer. El tema es que siempre estas cosas son complicadas justamente porque los alumnos o los estudiantes que estén afectados a veces temen más las represalias que otra cosa, lo cual no debería ocurrir tampoco, pero bueno, el temor siempre está. Pero el camino de presentar una queja está siempre abierto, ¿no? No tiene por qué quedarse con este mal trago, con esta incomodidad y quizás padeciendo una cursada que no tendría por qué ser. Así que eso lo dejo a criterio de ustedes, a decisión de ustedes, obviamente, ¿no? Y por otro lado, bueno, haré todo lo que pueda, lo que esté a mi alcance, para tratar de averiguar y mejorar las cosas. Quizás de última, decirle, son buenitos los chicos estos, la verdad que en 3 años no me trajeron problemas, y nada, tratarlos bien, decirle de última. Pero no le diga que hablamos. Digo, quizás ni siquiera sea necesario profundizar una discusión, sino a veces una simple palabra o un par de palabras puede destrabar las cosas, ¿no? O hacerle ver las cosas de otro modo.
es en lo que confío, ¿eh? Si no, no llevar la discusión a un terreno de que tenga que responder por algo ni nada por el estilo, sino lo que me gustaría es que recapacite, cambie su actitud y quizás sea suficiente, insisto, con algunos comentarios que le hagan ver las cosas de otra manera. No, quizás Que en también realidad- se puede dar de él su que se postura, dé cuenta- capaz que... Que se dé Capaz cuenta que que él nadie lo estaba señalando en el sentido de un castigo ni nada por el estilo. Marcarle el paso. Aparte, porque nos conocemos hace mucho y sabemos de nuestra responsabilidad y no hace falta, por supuesto, que nadie nos marque el paso. Pero quizás si, como yo digo, como pensé que había una confusión, puede ocurrir. Entonces era para alertarlo, digamos, y ponerlo al tanto de que quizás había cometido un error. Nada más que eso. Pero bueno, o que había tenido una confusión de días. Prometo tratarlo con mucho tacto, pero no descarten la posibilidad de hacer alguna otra cosa por otro lado. No quiero que se restrinjan en ese sentido. La posibilidad y el derecho lo tienen, así que. Bueno. ¿Qué momento Estamos difícil? puestos. Con eso dijiste que estamos puestos entonces. ¿Cómo? Estamos puestos, con lo que acabas de decir último, estamos puestos, digamos. ¿Cómo puestos? ¿Qué significa Y eso? como que, sí, como que ya, bueno, chicos, para mí que lo más sano, hablando de sano, ¿no? Hablando de ser sano, ¿no? Lo más sano es que hagamos una nota porque es una persona... No, Fer, pará, tranqui. Sí. Si estamos en No. eso es porque estamos apostando a las líneas de diplomacia y al diálogo, no tenemos intención de escribir nada. Solo quiero haga falta. que quede claro que ese derecho lo tiene. Yo creo que el mejor camino es dialogarlo, es plantearlo directamente, personalmente y resolverlo. Porque en definitiva no hay motivo para nada de esto, no hay una razón. Entonces será cuestión de aclarar confusiones, errores o lo que sea. Digo, no es el objetivo marcar que una persona tenga que ser sancionada por algo. Parece que no es el camino, no es la forma de resolver las dificultades, ¿no? Que me parece que hay muchas cosas para hacer antes de eso. Pero no quería dejar cerrada la cuestión como que solo es posible tratar de convencerlo y nada más, ¿no? Tratar de hacerle cambiar la opinión. Digo, el camino de presentar una queja formalmente, institucionalmente, siempre existe. Entonces, ese camino está abierto para ustedes también. Solo quise decir eso, ¿no? Que es una posibilidad que está ahí, que tienen derecho a ejercerlo, ¿no? Pero mi sugerencia es encontrarle la vuelta sin llegar a eso, ¿no? Tener eso, en todo caso, como última instancia, pero no tomarlo como primera reacción. Bueno, ¿algo más? No, pasemos a Americana. Vámonos. Vamos a hablar de Estados Unidos, que es más fácil. Bueno, retomemos entonces y estaremos atentos a la situación. Como les dije, sí les pido que me mantengan al tanto, ¿no? Como si habíamos estado charlando sobre la guerra civil, ¿no? En la clase pasada, sobre la guerra de secesión. Cómo da comienzo. Yo comentaba esto de que se pueden distinguir factores de largo plazo, ¿sí? Que llevan hacia la guerra y otros factores que son coyunturales, que son del momento, que tienen que ver con la situación política concreta, con una elección presidencial, con una figura, con una persona.
pero que todo eso es solo en esa circunstancia, en ese momento, en esa coyuntura, lo que se expresa a través de esa persona, de esa elección o de esa decisión de la separación, es el resultado de largos años, ¿sí?, de dificultades resueltas de diferentes maneras, pero dificultades, diferencias, conflictos que existían, que se fueron agrandando, que se fueron profundizando en la medida en que cada una de las regiones fue definiendo cada vez más claramente sus intereses y marcando sus diferencias, marcándolas, digo, ya lo que comentábamos, en la realidad, ¿no?, en los datos que ofrecía la realidad en cuanto a la transformación de cada uno de estos bloques. Por un lado, en un bloque muy dinámico, que es el bloque del norte, y el otro que empieza a mostrar cierto estancamiento, ¿no?, y que esas diferentes velocidades, esas diferentes dinámicas de crecimiento, de desarrollo, de transformación, fueron profundizando las diferencias políticas, las diferencias en torno a la posibilidad de un proyecto en conjunto, de los beneficios que se podían obtener de esa unidad que estaban manteniendo, de la manera en que la estaban manteniendo, y que finalmente la conclusión a la que llega, por lo menos la dirigencia sureña de ese momento también, ¿no?, porque tampoco hay que dejar de lado la posibilidad de que si las cosas se mantuvieron dentro de cierto orden de negociación permanente en los años anteriores, también es posible pensar que se ha dado porque las dirigencias políticas estaban mejor predispuestas a encontrar una salida, y esta dirigencia en ese momento no. Pero en fin, la cuestión es que considero que es muy importante no dejar de lado todos esos factores de largo aliento, porque a veces no son los más visibles, los que emergen con facilidad a la vista, sino que hay que hurgar un poco en el pasado y empezar a encontrar esas líneas históricas, ¿no?, que van llevando hacia ese punto, ¿no? Si retomáramos a nuestro amigo y maestro Agú, ¿sí?, hablaríamos de las cadenas causales, ¿no?, y de las diversas cadenas causales que van llevando hacia ese momento, ¿no?, hacia ese estallido, ¿sí?, que es el comienzo de la guerra. Me interesa sí que quede suficientemente claro que el problema de la esclavitud era un problema importante, era una diferencia profunda, seria, ¿sí?, de una altísima importancia, pero que no es, ¿sí?, al menos para el norte, el detonante de la guerra, ¿no? Para el sur, digo, desde un punto de vista secundario, porque a la esclavitud se han sumado todas estas otras diferencias. La esclavitud es una institución a ser defendida por ellos, en tanto como ya hemos visto, no habían encontrado la manera de reemplazar a la esclavitud por una organización mejor, o al menos sabían que había una organización mejor, pero no sabían cómo llegar hasta ella, ¿no?, cómo hacer la transformación sin padecer profundas consecuencias negativas para el sur. Entonces, la esclavitud aparece como un elemento crucial en la guerra civil, pero por diferentes motivos, ¿no?, por diferentes circunstancias. No es el detonante de la guerra. El norte, como ya dijimos, no va a la guerra para liberar a los esclavos. Lincoln lo dijo claramente. El objetivo central para el norte de ir a la guerra es mantener la unidad. Comentábamos también esto de tener un proyecto, ¿sí?, de un Estado, de una nación capaz de defenderse en un mundo de grandes potencias, y que esto requería de la mayor disponibilidad posible de recursos naturales, de recursos humanos, de territorio, de impedir la llegada nuevamente de alguna potencia europea a América. En fin, desde el norte hay preocupación por otras cosas, ¿no?, por otras cosas que no son específicamente la esclavitud.
La esclavitud para el norte, así como había podido ser negociado durante tanto tiempo, no se veía que hubiera un impedimento para seguir manteniendo esa negociación y seguir tolerando la presencia de la esclavitud. Que día a día y a medida que pasaban los años se hacía más difícil, no hay ninguna duda, por lo que hemos comentado, el avance del abolicionismo en el mundo en general. El mundo, digo, el mundo occidental, ¿no? El mundo del Atlántico, pensando en Gran Bretaña, su cruzada contra la esclavitud, seguía avanzando, seguía impactando sobre la organización esclavista en todo el mundo, en todos los países donde la hubiera. Era casi un dato de la realidad que en algún momento la esclavitud ya no iba a poder ser tolerada, no iba a poder ser sostenida de manera económicamente aceptable. Que la esclavitud siguiera siendo un modo de organización del trabajo que rindiera beneficios, que rindiera ganancias. A largo plazo o en el mediano plazo estaba claro que tenía pocas posibilidades de subsistencia, ¿no? de seguir permaneciendo. Pero más allá de eso, quizás también teniendo eso en cuenta, el norte no necesitaba hacer una guerra para liberar esclavos, ¿no? Quizás digo también porque confiaran que el tiempo mismo iba a acabar con la esclavitud y que no hacía falta tomar ninguna medida directamente, ¿no? Sino que las cosas se iban a ir dando. De hecho, se estaban dando. Pero como hemos conversado también, ¿no? Para los habitantes del sur, particularmente para los blancos, la liberación de los esclavos aparecía como un enorme riesgo, una enorme dificultad que habían intentado resolver y no habían podido, no habían encontrado la manera. El temor, el terror a la rebelión de los esclavos, a la matanza de blancos, si es que se ordenaba la liberación de los negros, era no solo una pesadilla, ¿no? Sino que había sido una realidad. Acá hay un ejemplo que siguió teniendo mucha vigencia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, que es el de Haití, ¿no? Es decir, la revolución de los esclavos en Haití, que terminó en una matanza de blancos en la isla, y es algo que siempre había generado mucho temor y a pesar del tiempo transcurrido seguía, ¿sí?, generándolo. Ese terror a que una situación como esa se repitiera en América, digo en América del Norte, era una de las razones y de los motivos por los cuales la liberación de los esclavos no era vista como algo sencillo y simple, ¿no? Pero bueno, hemos agregado otras cuestiones también que para los sureños eran fundamentales, ¿no? Que tenían que ver con la raza, con la distinción racial, con la situación dentro de la pirámide social de cada uno de los grupos, los privilegios que significaba ser blanco y la ventaja, en definitiva, el beneficio que significaba la existencia de los esclavos para los blancos más pobres en el sur. Vimos cómo, una vez elegido Lincoln a la presidencia, todo este proceso de separación se puso en marcha por parte de algunos estados, a los cuales después se fueron sumando otros. Algunos estados sureños se sumaron a la guerra como reacción por la actitud adoptada por el Poder Ejecutivo Federal, es decir, frente a las decisiones de Lincoln de forzar a los estados que se habían separado que volvieran a formar parte de la Unión, provocó la reacción de algunos estados sureños de separarse también, ¿no? Es decir, no todos los estados esclavistas habían decidido, ¿sí?, separarse automáticamente cuando Lincoln fue elegido, pero sí algunos se sumaron al movimiento cuando vieron la decisión de Lincoln de castigar a esos estados que se separaban, desde esa mirada que él tenía, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para Lincoln como presidente correspondía defensa de la Constitución, defensa del respeto a la ley, correspondía que el Estado federal, el gobierno federal,
bueno, impidiera que se concretara esa separación y que hiciera volver a la Unión a esos estados rebeldes, ¿no? Como dijimos, como si estuvieran cometiendo un simple delito, ¿sí?, contra la Constitución, ¿no? Pero que no se trataba de una guerra ni nada por el estilo. Vimos entonces cómo esos estados, esos estados sureños encaran la guerra como una guerra defensiva, de supervivencia, y que esto hizo de la guerra una guerra tan prolongada, ¿no? Es decir, 4 años de guerra es verdaderamente una enormidad. Si esa guerra duró tanto, sí, es porque, por un lado, el bloque del norte no estaba preparado para la guerra, como dijimos, tenía una enormidad de recursos. Fuimos charlando sobre eso, tenía tremendas ventajas materiales, sobre todo a partir de esa complementación con el oeste, que le aseguraban una victoria. Pero decíamos que el sur, que estaba mejor organizado militarmente, porque tenía los mejores oficiales y porque tenía la convicción de que tenía que defenderse, que tenía que sobrevivir, pusieron mucho empeño en la defensa de su sociedad, ¿no? Entonces tenemos a un norte con una enorme cantidad de recursos disponibles, pero una población que no está convencida del sentido de la guerra, ¿no? Es decir, en el norte, decíamos, la guerra no fue popular, porque no estaba claro para, sobre todo los sectores populares, cuál era el sentido de esa guerra, cuál era la obligación de ir a la guerra, como lo planteaba Lincoln, ¿no? Que planteaba frente a su sociedad en el norte que había que ir a la guerra indefectiblemente, que eso no se podía tolerar, ¿no? Que esa actitud no podía ser aceptable. Entonces, una sociedad con muchos recursos, pero con una población poco convencida del sentido de la guerra, frente a la sociedad sureña, que tenía muchos menos recursos, pero tenía una población absolutamente convencida, de manera general, de que debía defenderse, ¿no? De que debía, ¿sí?, hacer valer sus derechos, porque en definitiva se trataba de eso, hacer respetar su derecho a separarse, a tomar decisiones en libertad. Pensemos que estamos hablando de un gobierno que se suponía democrático, ¿no? Y bueno, si una mayoría de la población sureña decidía esto, ¿por qué el norte tenía que obligar a esa población a reintegrarse a la Unión, ¿no? En fin, como dijimos, miradas completamente distintas de un lado y del otro, interpretaciones completamente diferentes respecto a la Constitución y a la formación de la unidad originariamente, que llevan a esta situación. El norte, digo, demora bastante tiempo en organizar sus fuerzas, en poner en marcha esa maquinaria económica que tenía, pero que no estaba destinada a la guerra, y ya hubo que transformar, hubo que reconfigurar para que pudiera sostener, soportar y llevar adelante un esfuerzo de guerra como este, ¿no? Finalmente lo hace, finalmente lo logran conseguir la cantidad de soldados necesaria, pero también disponer materialmente de esa enormidad de recursos y transformarlos en recursos para esa guerra, ¿no? Comentamos también que respecto a esto, los recursos, digo, de los que disponía el sur para la guerra eran bastante limitados, y que después de la guerra quedaron devastados completamente, ¿no? Es decir, que el sur va a tardar mucho tiempo en recuperar su dinamismo económico, recuperar sus ingresos, recuperar el bienestar de su población, ¿no? Y que ya no lo va a hacer de manera completamente autónoma. No lo era en realidad antes tampoco, pero saben que una vez perdida la guerra, la dependencia respecto del norte iba a ser mucho mayor, como efectivamente lo fue, ¿no? Una dependencia de otro tipo, ¿no? Una dependencia de tipo económico, depender de los capitales del norte, del comercio del norte, de los bancos del norte, y así en un montón de planos, ¿sí? En muchos planos de la realidad, de la vida, en los cuales se vieron
sometidos a ese predominio del norte y a depender de ellos, ¿no? Es decir, estaba claro que la victoria le otorgaba al norte la posibilidad de decidir la organización hacia el futuro, ¿no?, de todo el país, de imprimir una línea de acción predominante, ¿no? Bien, hasta acá estamos, ¿no? Es decir, sobre todo respecto a los motivos, ¿sí?, a las causas de esta guerra, ¿sí? Dentro de las consecuencias, bueno, era lo esperable, era que la situación de los negros cambiara, pero ya comentamos que la situación de los negros en realidad mucho no se modifica. Durante la guerra prácticamente nada. Comentábamos el otro día acerca de esta decisión política que fue la abolición de la esclavitud a comienzos del 63, es decir, en medio de la guerra, en la mitad de la guerra. Las razones que llevaron a Lincoln a tomar esa medida, que no tenía que ver precisamente con la liberación de esclavos. Recuerden el comentario que yo les hacía, que bueno, que Adams también pone en juego, que es esta situación de que la abolición no englobaba a todos los esclavos del país, sino que solamente abarcaba a aquellos esclavos que estaban en la zona de la Confederación, ¿no?, la zona de los estados rebeldes, y que mientras proclamaba la abolición de la esclavitud en la Confederación, en los estados rebeldes, había otros estados que eran leales al gobierno federal y que tenían esclavos y que no liberaron ningún esclavo porque la abolición no llegó hasta esos estados, ¿no? Es decir, una cuestión que demuestra el pragmatismo y la tremenda hipocresía respecto a la importancia asignada a la situación de los negros, ¿no? Hipocresía que también se concreta en haber creado una oficina que iba a atender todas las necesidades de los negros liberados, esa oficina de Libertos, que en realidad, decíamos, no concretó ninguno de sus objetivos, no modificó la realidad, la vida, las condiciones de los negros una vez liberados, que decíamos que incluso en algunos casos, en muchos casos, había empeorado las condiciones, sí, para los negros, en tanto ya ni siquiera tenían algo que podían suponer era una protección o alimento asegurado por el amo. Ya ahora quedaba en manos de cada uno de ellos, hombres libres, ¿sí?, el poder subsistir, ¿no?, el poder encontrar el medio de vida suficiente para sostener a su familia, ¿no? Y esa posibilidad de obtener esa subsistencia estaba principalmente quedándose a trabajar en la misma plantación donde habían sido esclavos, ¿no? Y esto es una situación que se repite mucho y llamamos la atención también sobre la prácticamente nula distribución de tierras entre los negros libertos, que era originalmente el objetivo que se le había asignado a esa oficina de libertos, ¿no? Es decir, que las plantaciones que fueran expropiadas a los terratenientes que habían tomado parte en la guerra del lado de la Confederación, es decir, del lado del sur, esas plantaciones debían ser confiscadas y repartidas las tierras entre los esclavos que habían trabajado en ellas. Bueno, esto prácticamente no ocurrió. No solo eso, al final de la guerra, un poco tiempo después de haber finalizado la guerra, con la victoria del norte, se introduce una enmienda en la Constitución, que es la enmienda 13, que es la que elimina la esclavitud en todo el territorio de los Estados Unidos, plantea la igualdad, ¿no? Es decir, la igualdad de los negros con los blancos, siempre de manera ambigua, ¿sí?, como en toda Constitución, que termina siendo, esa enmienda termina siendo interpretada desde el sur de otra manera, de una manera tal que les permite restringir los derechos de los negros, ¿no? Habíamos visto que después del final de la guerra y dada la destrucción ocurrida en el sur, la destrucción llevada adelante por los estados norteños, por supuesto,
había dado inicio desde el Congreso, ¿sí?, a un proceso de reconstrucción bajo el control del norte, ¿no? Es decir, los estados sureños, en principio, finalizada la guerra, no se reintegraron automáticamente a la Unión. Es decir, que el Congreso organizó, decíamos, cierta cantidad de gobernaciones militares que se impusieron a los estados sureños rebeldes, que para reincorporarse iban a tener que demostrar, ¿sí?, que se habían transformado en estados democráticos, donde la igualdad fuera un hecho concreto, que los negros ya no iban a ser explotados como lo habían sido, que se iban a respetar sus derechos como ciudadanos iguales a los demás. Esto implicaba la participación electoral también, la participación política. Y durante los primeros años después de la guerra, el Congreso, decíamos, organizó fuerzas militares para poder garantizar el ejercicio de esos derechos y llevarlos a la práctica. Que para esto, bueno, esto significaba obviamente arrasar con las formas democráticas en el sur, para tratar de controlar un proceso de reintegro a la Unión, ¿sí?, que impidiera que los viejos dirigentes sureños volvieran a tomar el poder. Y esto tampoco por una suposición o porque lo hubieran imaginado simplemente, sino porque lo vivieron en la práctica, ¿no? Es decir, recuerden que cuando termina la guerra, una semana después, Lincoln es asesinado y asume la presidencia el vicepresidente que había llegado con Lincoln, ¿no? Andrew Johnson, que en verdad era un sureño también, no precisamente el más firme antiesclavista, digamos, ¿no?, desde el sur, que había llegado de la mano de Lincoln precisamente porque en las elecciones del año anterior, ¿sí?, que Lincoln había logrado su reelección. Para esa reelección lo eligió a este hombre Johnson, que era un hombre del sur, para tratar de mostrar cierto equilibrio político, ¿no?, para su segundo mandato. Es decir, para mostrar a través de la selección de su vicepresidente, demostrarle a los estados sureños que estaba dispuesto, ¿sí?, a negociar un reingreso, ¿no?, de manera amplia y benévola, ¿no? Los requisitos que Lincoln planteaba para que los estados rebeldes se reintegraran una vez que admitieran su derrota y se separaran de la Confederación y demostraran su intención de reincorporarse a la Unión. Sí, hay mucha literatura respecto a las coincidencias entre el asesinato de Lincoln y el de Kennedy, ¿no?, el de John Kennedy, por los nombres, las iniciales, la fecha, no sé. Hay algunas cosas intrigantes respecto a eso. Pero bueno, eso seguramente lo van a encontrar muy fácilmente en Google, ¿sí? Búsquenlo, que hay estudios largos, grandes estudios hechos respecto a esas coincidencias, ¿no? Sí, Juan. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, bien. No, me desayuné todo este mamotreto de Gutiérrez que no estaba al tanto y nada, me solidarizo. La verdad vos ya tenés experiencia con él, ¿o no? Sí, en la calle, en la fiscalía, lamentablemente. Pero con la materia, ¿no? ¿No la hiciste? Le estaba comentando a Lucila que la probé el año pasado, en marzo. Pero una circunstancia particular, digamos. Sí, a mí no nos pasó nunca nada, pero sí me consta que pasó, estos hechos han pasado con otros compañeros en otros cursos. No sé, yo reitero lo que dijo usted, Daniel, de presentar un recurso por acta, o si se quiere, como quien no quiere la cosa, pedirle una reunión a Isabel sin formalizar nada y decirle a Isabel queremos hablar sobre este hombre, por ahí eso lo puede llegar a poner en caja. No sé, estoy hablando en voz alta. Por ahí creo que no, porque ¿No?
si no tiene una presentación formal, no va a actuar, no puede actuar. Claro. Porque él es muy hábil de agarrarse de las cosas que están escritas, entonces bueno, eso es complicado. Pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Total, estaría dentro del estatuto del instituto, así. Sí, por eso digo, yo solo quería remarcar que era un derecho que tiene. Bueno, basta hablar de gente que no nos gusta. No sé, ¿a vos no te gusta? Yo no dije nada de eso. No, ya sé, pero bueno, es que con todo el tiempo le damos... Está todo bien igual. Sí. No, es grave lo que pasó. Pero lo que estábamos diciendo de Lincoln, yo igual la otra pregunta que quería hacer era en torno a si existe como una especie de... A alguien se le ocurrió comparar esta clase de conflicto desde las ciudades que son concéntricas de Estados Unidos hacia su periferia, que yo por ahí lo veo como similar, no similar, pero digo, como que lo comparo con lo que sucede en Argentina en la misma época. En ese momento está produciéndose simultáneo, no sé si la guerra del Paraguay, pero como que los puertos quieren condicionar la economía del interior. Por supuesto que acá no es el mismo tinte, o sí, no lo sé, pero digamos la clase terrateniente del interior, Córdoba, Salta, Jujuy, que entra en conflicto con el puerto posterior a Rosas, ¿no? Digo, por ahí se me ocurre pensar el conflicto que había entre Urquiza o un pseudo federalismo posterior a Rosas de ciertos terratenientes, tratar de compararlo con lo del sur. No sé si hay algún autor que hable de eso o nunca. No, se puede entender también de lo que dice Adam, ¿no? Es decir, sí, hay otros autores, no sé, el propio Howard Zinn, hay un texto de Vivian Tría también que es muy interesante en ese sentido, que también se los puedo pasar sin obligaciones, pero para leerlo también. Vivian Tría es un autor uruguayo que escribió una historia del imperialismo norteamericano, ¿no? Entonces, cuando habla de esta guerra, lo hace desde un punto de vista más definidamente marxista, digamos. Claro. Y entonces plantea esta cuestión desde los dos modos de producción, claramente, ¿no? De un enfrentamiento entre dos, no tanto entre dos países, ¿no? Sino entre dos modos de producción que conviven dentro de esa unidad, pero que terminan enfrentándose. En algún momento lo habíamos comentado también, pero sí, yo la diferencia que marcaría es que acá se da esa relación de dependencia, ¿no? Es decir, supongo que te referías a una situación que podríamos llamar de neocolonialismo, digamos, ¿no? De una dependencia económica muy fuerte entre el sur y el norte, ¿sí? Como se daba, por ejemplo, digo, para comparar, entre América Latina y Gran Bretaña, ¿no? Es decir, un polo de desarrollo capitalista muy fuerte y una periferia, creo que te referías a eso, una periferia dependiente que provee materias primas, provee alimentos a la potencia industrial, ¿no? Y en un intercambio de productos primarios por productos industriales que termina beneficiando al país industrializado. En cierta forma, y yo creo que de manera muy parecida, es la relación que se da entre el norte y el sur. El norte se ha convertido en un polo de desarrollo capitalista autónomo, ¿sí? Y el sur está siendo condenado a una relación de dependencia que los sureños, o más de un sureño, veía como una relación casi de sometimiento colonial, ¿no? Es decir, porque en medio de esa unidad, el norte se comportaba como la potencia dominante dentro de la unidad, porque imponía sus intereses, obligaba, como habíamos visto, a los estados sureños a comprar sus productos industriales a precios muy altos, es decir, le imponía condiciones económicas que hacían sentir, ¿sí?, la dependencia del dominio del norte, ¿no? Yo no lo igualaría tanto a la relación, por ejemplo, si pensamos en Argentina, entre Buenos Aires y las provincias, ¿no? Porque digo, en realidad Buenos Aires no era un polo de desarrollo capitalista, digo, ¿no? Claro. Era industrializado. Era una víctima también de esta situación de dominio de los países industrializados, ¿no? En cambio, el norte es, ¿sí?, un país industrializado, está en camino de serlo,
entonces está en condiciones de someter colonialmente a otro territorio, ¿no? En cambio, Buenos Aires lo que puede hacer es tratar de sumar a las oligarquías del norte al proyecto agroexportador, digamos, pero ese proyecto agroexportador de Buenos Aires no es otra cosa que un proyecto de dependencia neocolonial también respecto a Gran Bretaña, digo, ¿no? Entonces, ni Buenos Aires ni las provincias del interior tienen autonomía en su desarrollo económico, social, ¿no? En cambio, el norte en Estados Unidos sí, ¿no? Es decir, sería uno de los últimos casos en los que un país puede desarrollar una economía capitalista con autonomía, digo, ¿no? Adquiriendo sus propias capacidades industriales, pudiendo proteger su producción interna, es decir, aquello que le permitió a Gran Bretaña convertirse en una potencia industrial. Estados Unidos, desde el norte, ¿sí? Fue uno de los últimos casos en los que pudo reproducir ese desarrollo, ¿sí? industrial y capitalista, ¿no? En cambio, Buenos Aires se parece más a los estados sureños que al norte, ¿no? En realidad juegan un papel bastante parecido. En definitiva, los estados sureños lo que pretendían era lo que los países latinoamericanos estaban haciendo, que era vincularse directamente con las potencias industriales y establecer un acuerdo, en realidad ese pacto neocolonial de dependencia, donde se disponían a ofrecer sus materias primas a las potencias industriales a cambio de los productos industriales más baratos, digamos, ¿no? Pero no se veía mucho, no se veía otro horizonte, digo, alternativo para el sur, ¿no? Decididamente con la separación abandonaron el proyecto de industrialización porque no era muy evidente, era muy obvio que no iba a llegar al sur, que no se iba a desarrollar la industria como el norte, y que entonces, como hablábamos antes, esas enormes diferencias que se fueron ampliando entre el norte y el sur, hacían claro que el sur no iba a tener la misma fuerza, el mismo potencial que el norte, ¿no? Y que era una sociedad completamente distinta, ¿no? Yendo un poco a ese terreno que decías de las comparaciones, ¿no? Insisto, yo veo más parecido al sur, parecido a los países de América Latina, que si comparáramos a la provincia de Buenos Aires en relación al interior y asimilándolo a los estados norteños respecto al sur, ¿no? Creo que el caso es muy particular. Hay claramente dos modos de producción opuestos, ¿sí? Que están desarrollando su fuerza, cada uno hasta los límites, ¿sí? que lo contienen, ¿no? Es decir, el sur, digo, expandiéndose con la esclavitud, lo hemos conversado también. Sí, claro. Por eso decíamos que, bueno, hablaba del desarrollo del potencial, esto que habíamos comentado, de que el sur de ninguna manera estaba frente a una crisis económica, ¿no? Su problema era que los otros se estaban desarrollando demasiado rápidamente, no porque el sur estuviera empobrecido, digo, para las clases dirigentes, ¿no? No había un momento de decadencia del modo de producción esclavista todavía. Todavía parecía que el modo de producción esclavista podía seguir desarrollando sus actividades y generando riqueza para esa minoría durante mucho tiempo más, por lo menos esa era la creencia, ¿no? Pero eso lo podían hacer en tanto y en cuanto se separaran, se independizaran, se autonomizaran, porque dentro de la unidad iba a ser imposible que eso se sostuviera, ¿no? Creo que desde el norte entendían otra cosa, pensaban que sí lo podían mantener, pero ahondando o resaltando todavía más la dependencia, ¿no? del sur respecto al norte, ¿no? Es decir, confirmando esa subordinación cada vez más. En el caso de Inglaterra, lo que decíamos, sí, que Inglaterra tenía interés en apoyar a la Confederación, lo mismo que Francia, ¿no? Solo con el objetivo de debilitar a los Estados Unidos. Todos eran conscientes desde hacía mucho tiempo que si los Estados Unidos se mantenían así, se mantenían unidos, iban a ser una potencia
temer, ¿no? Es decir, que iba a ser un rival muy peligroso. Entonces, todo lo que pudiera contribuir a la división debía ser fogoneado. Entonces, Inglaterra y Francia estaban detrás de la Confederación con apoyo económico y la intención era formalizar un pacto, un acuerdo, para pasar a apoyarlos más abiertamente, ¿no? Y eso fue lo que dijimos, que esa posibilidad quedó bloqueada con la decisión de Lincoln de abolir la esclavitud. Recordando, decíamos, que Gran Bretaña está en una lucha contra el tráfico negrero en el mundo, es decir, que está luchando por la abolición en el mundo, quedaba muy mal parada si terminaba apoyando a la Confederación, que luchaba contra un estado como los estados norteños, que estaban haciendo lo mismo que Gran Bretaña, que era liberar esclavos, ¿no? Entonces hubiera resultado contradictorio e incoherente el apoyo desde ese momento, ¿no? En gran parte Lincoln toma esa decisión por esa razón. Se sabía que Gran Bretaña estaba a punto de ofrecer abiertamente su apoyo a la Confederación, ¿no? Y con esta jugada política, con esta decisión, Lincoln bloqueó esa posibilidad. Bien, ¿se aclaró algo? Sí. Bueno, yo me estaba planteando el tema de la situación de los negros, porque creo que en la última clase anterior habíamos quedado un poco comentando políticos de los negros, ¿no? Es decir, que la liberación de la esclavitud, es decir, la abolición, no significaba automáticamente, ¿sí?, la posibilidad de vivir para los negros como hombres libres, como ciudadanos plenos, ¿no? Es decir, de llevar a la práctica esa nueva realidad es lo que resultó muy complicado, muy difícil y en realidad imposible para los negros, ¿no? Yo decía que claro, hablaba de la posibilidad de los dirigentes sureños retomando el poder, ¿no? Y que el Congreso quería plantearle muchas más exigencias antes de reincorporarlos, y que dentro de esas exigencias estaba la demostración de que los esclavos o los ex esclavos, una vez liberados, iban a adquirir características propias de un ciudadano libre en Estados Unidos, ¿no? Un ciudadano pleno políticamente y socialmente. Y yo decía, lo que el Congreso decide respecto a imponer mayores exigencias a los dirigentes del sur, tiene que ver con lo que ocurrió inmediatamente después que Lincoln fue asesinado y que este hombre del sur accedió a la presidencia, ¿no? Coincidió con unos meses durante los cuales el Congreso no funcionó por diferentes motivos. Bueno, algunos tenían que ver con la guerra misma. Es decir, el Congreso tuvo varios meses sin funcionar, y esto le permitió a Johnson, a la hora presidente, ¿no?, después de la muerte de Lincoln, tomar algunas decisiones por su cuenta, haciendo valer su pertenencia al sur. Bueno, trató de facilitar la reincorporación de los estados rebeldes, apoyado en lo que supuestamente Lincoln tenía planeado hacer, que era brindar las máximas facilidades posibles para que se reintegraran rápido, ¿no?, y poder normalizar otra vez la vida política de todo el país completo, de toda la Unión. Entonces, Johnson rápidamente empieza a avanzar con medidas para facilitar esa reincorporación. Declaraciones de lealtad sin ningún compromiso concreto, serio, con la aprobación de supuestos plebiscitos donde el 10% de la población, 10% de los ciudadanos, en realidad, que se mostraran a favor de la reincorporación, ya con eso era suficiente, ¿no? Con el 10% de los ciudadanos podían reincorporarse sin ningún tipo de represalia, sin ningún tipo de carga, ni de culpa, ni nada por lo cual responder, ¿no? Y todo esto para el Congreso, que hasta ese momento estaba dominado por los republicanos, y republicanos que se habían endurecido mucho contra el sur,
con justificadas razones. Estamos hablando de más de 500.000 de muertos, una enorme destrucción, un gasto, ¿sí?, de guerra impresionante, enorme, gigantesco. Entonces, desde el Congreso había muchos motivos para impedir el reingreso tan sencillo, tan fácil, ¿sí?, de esos dirigentes sureños. Pero eso ocurrió durante los primeros meses, ¿sí?, durante esos meses de acción libre, personal por parte de Johnson, facilitando esa reincorporación, ¿no? Y encima con algunos agravantes. Bueno, por un lado, que el propio Stephen, que había sido el vicepresidente de la Confederación, reapareciera en el Congreso, ¿no?, como representante de su estado en el sur, que uno de los máximos culpables de la guerra, ¿sí?, retornar así tan fácilmente era intolerable, era inadmisible. ¿No? A eso se agregaba también que al liberar a los negros y convertirlos en ciudadanos y otorgarles todos los derechos políticos plenamente, se acababa la famosa cuenta del 3x5, ¿no? ¿Se acuerdan que 5 esclavos equivalían a 3 ciudadanos, ¿no?, a 3 blancos, en la cuenta que habían establecido originalmente en el acuerdo? Los negros, por supuesto, no votaban, ¿no?, en aquellos tiempos, pero ahora sí iban a poder votar, pero eran ciudadanos plenos. Entonces ahora 5 negros equivalían a 5 blancos, ¿no? Esto significó automáticamente un aumento de la cantidad de representantes del sur, ¿sí?, en el Congreso. ¿Se entendió? Entonces, los congresistas, los republicanos más duros, ¿sí?, bueno, estaban que explotaban, ¿no?, de bronca, de odio, de querer parar todo eso, y efectivamente lo hicieron cuando volvieron al funcionamiento pleno del Congreso, ¿no? Es decir, empezaron a hacer retroceder todas esas medidas, ¿no? Entre esos avances que habían llevado adelante los dirigentes sureños, ya recuperando el poder en la mayoría de los estados que habían sido rebeldes, habían aparecido algo que comentábamos el otro día, que eran los códigos negros, ¿no? Es decir, la Constitución decía una cosa, pero después cada uno de los estados fue estableciendo códigos específicos para llevar adelante la discriminación y la marginación de los negros. Ustedes no lo podían hacer completamente desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista económico y social. ¿Sí? Entonces, llevando a una discriminación efectiva, que en la ley no existía, en la ley federal, pero sí en las leyes estatales, con códigos especiales, especialmente dirigidos a marginar a los negros. Y también había comenzado lo que decíamos el otro día, que era la persecución a los negros para impedir su participación política, ¿no? Es decir, si bien no les podían impedir por ley que participaran políticamente, sí, los blancos en el sur iban a atacar a los negros, ¿sí?, con actos violentos, ¿sí?, con linchamientos, con asesinatos, con incendios de iglesias, de viviendas, masacre de familias, en fin, una situación que se llevaba a cabo y se podía producir por la enorme vulnerabilidad, ¿sí?, en la que vivían los negros, ¿no? Es decir, por más que hubiera algunas tropas todavía, no muchas, del norte, los dirigentes sureños durante esos meses se sintieron en una completa libertad de llevar a cabo todas las acciones necesarias para que la sociedad sureña no cambiara. Se podía haber terminado la esclavitud, pero no se iba a terminar, como dijimos muchas veces, el racismo, ¿no? Matías, ¿habías levantado la mano? ¿O ya pasó? Sí, pero fue un impulso porque respondiste lo que estaba, o sea, con la liberación y el sacado del 3x5, me surgía eso. Digo, evidentemente el Congreso sureño, por así decirlo, iba a tener mucha más fuerza porque ya se elimina eso. Pero sí, era por eso, perdón. Es decir, se encontraron con que ese bloque que se estaba reincorporando después de haber asesinado a 500.000 de personas, ¿sí?, resultaba que no solo se reincorporaba, sino que estaba a la vista que iba a tener más fuerza todavía,
¿no? Que iba a tener más peso político dentro del Congreso. Todo esto terminó abortado por el retorno de los congresistas a su tarea, y los congresistas republicanos más duros, más radicalizados, en contra del sur, empezaron a presionar, ¿sí?, sobre todas las medidas que había tomado Johnson, haciéndolas retroceder, tomando medidas en contrario. Le quitaron el control de las Fuerzas Armadas, para el ejército en particular, para poder imponer en el sur esas gobernaciones militares, que en realidad las impone el Congreso, no el presidente, ¿no? Sino que el Congreso empieza a tomar medidas legislativas para imponer sobre el sur un control mucho más estricto para que se concretara todo lo que se había buscado. Como decíamos recién, era fundamentalmente la igualdad para los negros, pero de manera concreta, efectiva. Para eso es que designan e intervienen militarmente a los estados sureños, y desde esa posición de poder en el sur poder impulsar los derechos políticos de los negros, apoyarlos en su participación, ofrecerles alternativas, ¿no? Es decir, de organización política, formación, porque claramente los negros no estaban preparados para eso, ¿no? Era muy difícil. Digo, en la letra podías decir que eran ciudadanos plenos, pero de ahí a poder actuar como tales había una distancia enorme, ¿no? Y los gobernantes, los interventores militares enviados por el norte, tenían como misión también permitir la formación de los negros, impulsarlas para lograr esa nueva realidad, esa transformación social y política que buscaban. Si levantaste la mano de nuevo, también ya pasó. No, pero no deja de ser una contradicción. Digo, a ver, apoyo a la emancipación social y política de los negros, pero en contrapartida le estoy dando más poder al sur. O sea, ¿los republicanos no pensaban en esto o era algo que tenían que afrontar sí o sí para poder continuar con esta política de liberación, justificarse ante Inglaterra, etcétera, etcétera? Porque lo que pasa es que si el sur tenía más representantes, tenía más poder dentro del Congreso, pero parte de ese poder lo formaban los negros, bueno, la cosa se entiende que iba a cambiar, ¿no? Que ya la dirigencia sureña que iba a llegar al Congreso no iba a ser la misma que la que estaba antes, ¿no? Que tendrían otra concepción de la realidad, que estarían de acuerdo con la igualdad de los negros, con ampliar la democracia. Es decir, ya serían otros estados sureños, ¿no? Estarían transformados completamente, por eso las exigencias eran mucho mayores, ¿no? Por ejemplo, la anulación de todos los códigos negros, ¿no? Impuestas desde el Congreso Federal. Por eso digo, fortalecer a los negros, entiendo, ¿no? No resulta contradictorio, porque en realidad fortaleciendo a los negros están debilitando a la vieja dirigencia blanca. No sé si se entiende. Sí, lo entendí perfecto. O sea, no deja de ser arriesgado igual. O sea, Sí, imagino sí, que habrá planteado un debate interno dentro del bloque del norte, pero sí tiene sentido, te entiendo. En realidad no particularmente dentro del Partido Republicano, porque el Partido Republicano tenía claro que el rumbo era hacia la igualdad, ¿no? Es decir, una vez suprimida la esclavitud, lo que había que lograr era la igualdad de negros y blancos. Ese era el objetivo que tenían esos congresistas republicanos, ¿no? Los más radicales de todos. Después, obviamente, dentro de la diversidad, tenemos a los blancos sureños, a muchos negros que no creían tampoco en la igualdad, que también los había, ¿no? Que no estaban convencidos, estaban más convencidos de la inferioridad racial, de su inferioridad racial, que de la posibilidad de participar de la política, ¿no? De ser iguales a los blancos. Y también tenemos la diversidad en el norte. Ya habíamos visto cuando decía que la guerra no había sido popular en el norte, ¿no? Es porque tampoco hay una mayoría de la población en el norte convencida de que lo mejor es ir hacia la igualdad.
Pensemos en sociedades que han vivido siglos compartiendo su existencia con esclavos, ¿no? Es decir, sociedades que han funcionado con diferencias raciales en su interior. Entonces, no resulta tan extraño, sí, que aparezcan visiones o miradas de este tipo, ¿no? De negar efectivamente la posibilidad siquiera de que los negros pudieran vivir como iguales con los blancos, ¿no? Era algo bastante difícil de pensar, salvo para algunos grupos minoritarios en el norte, ¿no? Obviamente tenemos a los abolicionistas, seguramente tenían claro que la igualdad era posible, ¿no? Y que era posible completamente. Pero después la mayoría de la población no había tal convicción, digo, ¿no? Es decir, estaban más convencidos de que las cosas debían continuar como estaban, que significaba la diferencia racial, que otra cosa, ¿no? Que una situación completamente nueva. Esta visión acerca de la necesidad de transformar la sociedad, de establecer un mayor nivel de justicia, de hacer efectiva la democracia, bueno, son ideas de algunos dirigentes republicanos, ¿no? Que comprendían o entendían que ese rumbo era el que también iba a consolidar una economía más poderosa, ¿no? Es decir, esto de llevar a la igualdad a los negros, era considerado por esos dirigentes también como un paso a dar para concretar, ¿sí?, la transformación de los Estados Unidos finalmente en una gran potencia, ¿no? Era resolver un conflicto social, o por lo menos eso creían, ¿no? Era poder contar con toda esa fuerza de trabajo, poder contar con esos ex esclavos como buenos consumidores para la industria norteña, en fin. Había diversos motivos para creer que verdaderamente esa igualdad era importante, así como había, por otro lado, insisto, grupos muy importantes, muy numerosos, que consideraban lo contrario, que esto iba a ser absolutamente negativo, ¿no? Y que entrañaba, como ya dijimos, muchos riesgos, ¿no? Abolir la esclavitud una cosa, ahora promover la igualdad de los negros con los blancos, bueno, podía también generar, ¿sí?, que esos negros quisieran ocupar inmediatamente los lugares del blanco, ¿no? Y esto también entrañaba un riesgo, ¿no? Cuando yo digo los sectores populares en el norte y su temor hacia la liberación de los esclavos, tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, las capas más bajas en el norte y en el oeste también temían a un proceso de liberación demasiado rápido de los negros. En algunos lugares ocurrieron algunas, no digo avalanchas de negros yendo hacia el norte, ¿no? Pero muchos se trasladaron, trataron de encontrar alguna oportunidad. Si bien, como dijimos, la mayoría permaneció en sus lugares, muchos otros también intentaron encontrar una alternativa a través del trabajo libre, ¿no? Y eso que confirmaba la sospecha, la idea de que los negros liberados iban a ser una amenaza, iban a ser competidores, ¿sí?, de los trabajadores blancos en el norte, ¿no? Entonces, la liberación de los negros podía resultar muy valiosa, podía resultar muy obvia y muy evidente desde el punto de vista moral, ético de algunos, pero no todos consideraban esto desde ese punto de vista ético y moral, ¿no? Sino que incorporaban otros elementos en su mirada que los hacía dudar y mucho de la conveniencia de hacer eso, ¿no? Ahora, si los negros una vez abolida la esclavitud, ¿sí?, se incorporaban a la sociedad, pero esa sociedad le ponía ciertas restricciones y ciertos límites, bueno, ese peligro, ese riesgo para las capas populares blancas quedaba de alguna manera acotado, ¿no? Entonces, esta discriminación, la marginación de los negros en el sur a través de estos códigos especiales y estas actitudes
racistas de parte de la dirigencia, indudablemente encontraban un fuerte apoyo entre la población blanca, entre los sectores blancos, pobres, populares, ¿no? Y esto les daba fuerza política para volver también. Los negros, mientras duró la permanencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares en los estados sureños, del Estado federal, del Ejército Federal, quiero decir, ¿no? Mientras estuvieron esos interventores militares, mientras hubo tropas yanquis en el sur, la situación de los negros parecía que permitía concretar esos planes, ¿no?, de igualdad, que podían ejercer sus derechos. Yo el otro día decía incluso que no solo los negros llegaron a votar, sino que habían llegado también a elegir representantes en los congresos estatales, ¿no?, y que habían tenido representantes en las legislaturas estatales, lo cual evidentemente había significado un golpe muy duro para los blancos, sobre todo para la dirigencia política blanca, ¿no?, que rechazaba absolutamente esto, pero que tenían que tolerarlo en la medida en que las fuerzas militares controlaban ese proceso de restauración del proceso democrático, ¿no?, es decir, el funcionamiento democrático. Antes de restablecer todas las autoridades estatales, bueno, comenzaban por elecciones de gobiernos locales, de las legislaturas, y en esas elecciones los negros habían participado muy activamente mientras estuvieron las autoridades militares y habían logrado insertarse, no de manera masiva obviamente, pero sí mostraba que esa posibilidad existía, ¿no?, y que en algunos lugares donde el número de negros era muy elevado, bueno, posiblemente se encontraran con mayor cantidad de representantes a medida que pasara el tiempo, ¿no? Desde luego que dentro de la población negra también había mucha desconfianza respecto a eso, muchas dudas, mucho temor, por supuesto, a esa participación política. Era muy fácil ver que los blancos todavía tenían poder para tomar represalias contra ellos, y efectivamente esto, como decía antes, fue lo que empezaron a mostrar los blancos, ¿sí?, frente a esos negros libres, ¿no? Es decir, la posibilidad de que en la práctica, ¿sí?, la violencia fuera lo dominante, por más que hubiera un millón de leyes escritas, ¿no?, para asegurar su libertad y su participación, haciéndoles saber y haciéndoles notar que todo eso solo podía durar mientras estuvieran las tropas norteñas, ¿no?, las fuerzas militares del norte. Y de hecho, yo decía porque esto se conoce como el periodo de reconstrucción, decíamos, ¿no?, reconstrucción del sur, porque estas gobernaciones delegadas, estos interventores, facilitaron la llegada de comerciantes, de empresarios norteños que vieron en la reconstrucción una gran oportunidad, ¿no? Esto que hemos visto en muchas otras guerras, ¿no?, en los últimos tiempos, que pareciera, o nos deja pensando a veces que la guerra se hace para que haya un proceso de reconstrucción después, ¿no?, que genera enormes posibilidades de negocio. Bueno, ya esto se experimentó durante esta guerra civil, ¿no? Es decir, la victoria del norte permitió que una gran cantidad de capitales norteños empezaran a ser invertidos en el sur para desarrollar el potencial comercial del sur, el potencial productivo que tenían, instalación de empresas del norte, empresas textiles, ¿sí?, que empezaban a instalarse directamente en el sur, ahora que la situación política había cambiado completamente. Desde el norte veían a esto como una gran oportunidad, ¿no?, para invertir en esa reconstrucción, poder hacer los mejores negocios. Todo esto fue facilitado por la presencia de las tropas del norte, ¿no?, de las fuerzas militares. Y entre esos que llegaban, decíamos el otro día, llegan también políticos profesionales norteños
que vienen a buscar el apoyo de los negros, ¿no? Este periodo de reconstrucción, bueno, va finalmente a mostrar la verdadera cara de toda esta realidad, ¿no? Porque finalmente desde el norte ven en el sur una enorme posibilidad de negocio, pero esas posibilidades de negocio no incluyen precisamente a los negros, no tienen precisamente mucho interés por los negros, sino más bien tienen interés en establecer vínculos con los sectores económicamente más poderosos del sur, que son blancos, por supuesto, para hacer mejores negocios, ¿no? Entonces lo que se va gestando paulatinamente durante todos esos años de la reconstrucción, lo decía, llegan hasta el año 77, son 12 años, de un proceso de reconstrucción que protegió a los negros mientras los militares estaban ahí, que trató de asegurar esos derechos, de que los desarrollaran, de mantener una cierta igualdad, pero que en la práctica no se difundió todo lo que debió difundirse, y que llegado un momento político particular, que fue una elección presidencial, otra vez, en la cual uno de los candidatos, el candidato republicano precisamente, ya habían pasado 12 años de la guerra y en verdad estaban más interesados en esa reconstrucción económica y poder integrar a los estados sureños plenamente al funcionamiento económico y permitir que el capitalismo se siguiera desarrollando, seguía siendo el objetivo más importante que tenían, indudablemente. Decía entonces que en la medida en que se van afinando y fortaleciendo los vínculos con la vieja dirigencia blanca, en esa elección presidencial el candidato republicano, para conseguir apoyo en el sur, porque es una elección reñida entre un demócrata y ese republicano, para conseguir más votos promete al sur, ¿sí?, a la dirigencia sureña, porque tengamos en cuenta que los presidentes se eligen, ¿no?, en un colegio electoral. Ese candidato, Hayes, promete a los estados sureños que va a retirar todas las tropas, que los va a dejar en libertad de acción para que hagan lo que quieran, con tal de que lo votaran, ¿no? El compromiso de no entrometerse en los asuntos internos de los estados, del gobierno federal, ¿sí?, mientras le concedían sus votos, ¿no? Mientras le entregaran sus votos, estaba todo bien y con eso era suficiente, ¿no? Entonces llegamos a un momento en que a partir del año 77, y concretado este compromiso y habiendo ganado la presidencia ese personaje republicano, ¿sí?, se concreta su compromiso y los estados sureños, ¿sí?, se vacían completamente de tropas federales, y esto deja a los negros, ¿sí?, a la buena de Dios, ¿no? Mejor dicho, más que a la buena de Dios, a la mala de los blancos, ¿no?, que empezaron a hacer lo que mejor les parecía, ¿no? Es decir, salvaguardar sus intereses, desarrollar esos nuevos negocios que ahora podían hacer con los empresarios del norte y aprovechando las inversiones, es decir, generando una nueva realidad basada, como siempre, en una profunda y terrible desigualdad, basada en una horrible discriminación y marginación hacia los negros, que no mostraba grandes cambios, como decía antes, para ellos. Los electores negros se fueron retirando paulatinamente, cada vez la participación era menor, en tanto aumentaba la violencia contra ellos, ¿no? Cada vez que intentaban participar, enseguida pagaban las consecuencias por los ataques, ¿sí?, de los blancos, ¿no? Al poco tiempo, antes de 1900, ya no había más ningún representante negro en las legislaturas provinciales, es decir, se fue concretando, ¿sí?, la supremacía blanca en todos los planos, ¿no? El económico, por supuesto, porque ya sabemos que incluso hasta el día de hoy la discriminación
laboral sigue favoreciendo a los blancos por el solo hecho de ser a los blancos. Imaginen, en ese tiempo, para un negro conseguir un empleo con un buen ingreso era tarea casi imposible, menos si en ese empleo posible tenía que competir con un blanco. Entonces, eso va llevando, como ocurre en la actualidad, paulatinamente a que los negros ocupen los puestos de trabajo peor remunerados, con menos ingresos, con menos protección, en fin, el desconocimiento de derechos en la práctica, una desigualdad completa y absoluta, ¿no? En aquellos años, de manera muy, muy concreta, ¿no? Y todas las expresiones, ¿sí?, del racismo vigente que, una vez más, y haciendo honor, digo, al origen de la unidad, me refiero a la organización de un Estado supuestamente republicano y democrático que había admitido en su origen la esclavitud. Bueno, ahora tenemos a la democracia más grande de Occidente conviviendo con una situación de marginación y discriminación absoluta, ¿no?, de una parte muy importante de la población. No llegaba al grado del apartheid en Sudáfrica, pero no estaba tan lejos, ¿no? No estaba tan lejos. Esto que hemos comentado alguna vez, de que desde esos tiempos, ¿sí?, desde el final de la guerra de secesión y de la anulación de algunos derechos en la práctica, con legislaciones específicas, ¿sí?, dirigidas contra los negros, esa situación de discriminación y de marginación se va a extender casi por un siglo completo todavía, ¿no?, hasta que empiecen a ganar algunos derechos civiles, ¿no?, pero con muchas dificultades en la vida cotidiana, en la práctica, y solo pensar en lo que decía del empleo, poder desarrollar una vida digna, una vida que les permitiera tener, bueno, la posibilidad del ascenso social, que era lo que se suponía que podían llegar a lograr si se convertían en hombres libres. Bueno, mucho de eso quedó postergado largamente. El ingreso a las casas de estudio, ¿no?, a las universidades en particular, es muy difícil. Incluso a las escuelas de menor nivel, ¿no?, verse obligados a organizar sus propias escuelas por no ser admitidos, o si eran admitidos, ser repudiados permanentemente, rechazados en el interior de las escuelas, marginados. Entonces, frente a esa situación, se despliega una organización propia de los negros para tener sus propias escuelas, para tener sus propias iglesias, es decir, asumiendo en definitiva la marginación y la desigualdad, ¿no?, que no veía bien ni siquiera el matrimonio, la formación de parejas de blancos y negros, ¿sí?, que eran rápidamente rechazados y repudiados también. Es decir, la sociedad siguió manteniendo esa separación, esa división por todos los medios posibles, ¿no? Es decir, no lograban, seguramente les hubiera gustado mucho haber suprimido la enmienda constitucional y haber vuelto a la anterior constitución, no llegaban a lograr el apoyo político suficiente para eso, pero si bien no podían volcar la situación a nivel federal, sí lo hicieron, ¿sí?, en sus propios territorios, ejerciendo todo el poder que tenían y aprovechándose de las enormes desventajas que tenían los negros y la falta de un apoyo más decidido de parte del gobierno federal, porque en definitiva estamos hablando de un presidente, ¿sí?, que llega a ese cargo comprometido con los negreros, en definitiva, ¿no?, es decir, con los supremacistas blancos, es decir, admitiendo que la situación de los negros continuara como estaba y que no hubiera ninguna protección ni ningún amparo en especial de parte del gobierno federal. Por eso digo, eso recién va a aparecer en la década de los 60 del siglo XX, ¿no?, un siglo después. Recién el gobierno federal, digo, a través de un presidente y del Congreso, empiezan a tomar algunas medidas para
para paliar la situación que los negros vivían de discriminación, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se entiende algo hasta ahí? No hay ninguna duda, ¿no?, de que hay contradicciones hacia el interior de esta sociedad, indudablemente, como en todas las sociedades, pero en este caso exacerbada por esta diferenciación racial, ¿no?, que hay hacia el interior. Digo, las diferencias, los conflictos desde el punto de vista económico, ¿sí?, entre unas clases sociales y otras, porque convengamos que